Buenas tardes, estimados productores, técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestra primer videoconferencia. Es un agrado tenerlos nuevamente con nosotros, poder compartir nuevos conocimientos. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Victorino. Él nos estará presentando la conferencia sobre manejo eficiente del cultivo de yuca. Al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas por si hay alguna duda o sugerencias que podamos tener sobre el tema, o alguna experiencia que tenga los productores, ¿verdad?, que nos acompañan el día de hoy, para poder ir aclarando, ¿verdad? O también, ¿verdad?, les invitamos, si hay alguna temática que les gustaría que abordáramos, igual dejamos su sugerencia. Eso lo estaremos realizando al final de la videoconferencia. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y adelante, Victorino, te escuchamos. Hola, Sofía, ¿me escuchas? Sofía. Hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ok, gracias. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas del campo, tanto productores, productoras como técnicos, estudiantes y todos aquellos que nos siguen en las diferentes plataformas digitales de Inter. Para agradecerles de su tiempo para escucharnos en esta ocasión con esta presentación que tiene por tema manejo eficiente del cultivo de yuca, únicamente que en condiciones de humedad, ¿no? Bien, el tema en sí, ¿no?, está basado en realizar algunas prácticas agronómicas, ¿no?, para reducir, ¿no?, las pérdidas, las posibles pérdidas, dado el efecto de la humedad, ¿no?, tanto en el suelo, ¿no?, como propiamente en la planta, ¿no?, como una forma indirecta de expresarse. En este caso, pues el tema va a ser abordado bajo dos factores principalmente. Uno es práctica realizada para drenar, así decirlo, o para evitar las inundaciones o achacamientos en la parcela de producción, por un lado, y por el otro lado, ¿no?, de pronto ya es muy tarde haber hecho estas prácticas y entonces se nos expresan algunas condiciones que nos podrían, pues, afectar la producción, y en este caso, pues, los principales factores podrían ser, ¿no?, causados por las enfermedades, ¿no?, tanto fungosas como bacterianas, ¿no? Entonces, en resumen, es algo relacionado al manejo del suelo para evitar las posibles inundaciones o encharcamientos, y por otro lado, ¿no?, algunas indicaciones, ¿no?, cómo prevenir, ¿no?, la presencia, cómo prevenir la presencia de las enfermedades en el caso de que estas aún no se hayan expresado, ¿no? Y una vez, pues, que las tengamos, ¿qué podríamos hacer en este caso? Veo que no se escucha muy bien. Ahora, hola, ¿me escuchan? Bien. Dentro de la documentación, ¿no?, a la hora de hacer esta presentación, me encontré con algunas información relevante, interesante, y creo que aquí es donde podríamos justificar, ¿no?, el porqué de la importancia de este tema, o esta charla, esta presentación. Entonces, se han encontrado diferentes estudios, ¿no?, han manifestado que sí existe alguna relación, ¿no?, entre la producción en el cultivo de yuca, ¿no?, y su relación con la alta incidencia de humedad, ¿no?, o la presencia de lluvia, ¿no?, según la época, tanto en la época de siembra como en la época de cosecha, ¿no? Entonces, hay ya un informe allí colgado en la web. Ustedes podrían
testear, ¿no?, el almidón de yuca y su relación con las precipitaciones, y se van a encontrar pues todo un informe bastante sustentado, bastante argumentado, en donde ellos al final concluyen, ¿no?, que un incremento en la precipitación total durante el periodo de crecimiento del cultivo es benéfico para incrementar el contenido de almidón, ¿no? Es decir, en las primeras etapas, en los primeros meses de haberse establecido el cultivo en campo y que estos tengan presencia de humedad, pues podría favorecer el incremento o la producción de almidón, si este fuese el caso, ¿no? Bueno, el informe está basado meramente en la producción de almidón, ¿no? Pero es importante también hacerles saber que el almidón, ¿no?, como una materia, como un subproducto, ¿no?, que es parte de la materia prima, que en este caso es la raíz de yuca fresca, está directamente relacionada o correlacionada con la producción, ¿no? Es decir, a medida que tenemos buenos rendimientos, tenemos buena producción de almidón, ¿no? Entonces, por ahí va la relación de cómo las precipitaciones o las altas incidencias de humedad en el suelo podrían afectar nuestra producción, ¿no?, ya sea desde la materia prima como tal, es decir, la yuca fresca al consumo, o la materia prima una vez transformada, ¿no?, en este caso, ¿no? Bueno, y continúa y dice que esto se puede ver favorecido, ¿no?, es decir, las precipitaciones en las primeras etapas o en los primeros meses de haberse establecido el cultivo puede ser benéfico cuando hay un promedio de precipitación o un régimen de lluvia que oscila entre los 1800 y 2000 milímetros, ¿no?, bajo ese rango, ¿no? Luego ellos concluyen, ¿no?, que bueno, según en el último mes del cultivo, antes de la cosecha, es decir, si se presentan altas precipitaciones, es decir, hay alta incidencia de lluvia, esto disminuye el contenido de almidón, ¿no? Entonces, ellos en su estudio, parte de su conclusión, aseguran, ¿no?, que en este caso, pues la presencia de lluvia al final del ciclo productivo, ya sea de 3 meses o un mes antes de la cosecha, tiene su efecto negativo en la producción, ¿no?, en este caso, pues, de almidón, ¿no? Entonces, esto podría ser una de las razones, como les decía anteriormente, que le da las pautas, ¿no?, a nuestra institución de considerar, ¿no?, algunas prácticas, de compartir, ¿no?, algunas prácticas, tanto culturales como tecnológicas podrían ser, ¿no?, para cómo minimizar, ¿no?, los daños causados por las inundaciones o las lluvias, en este caso que todos sabemos, ¿no?, que es muy difícil de predecir el comportamiento climático. De pronto estamos esperando que en los últimos 4, 5, 6 meses sean bastante copiosos y de pronto pues, no resulta así, ¿no? Entonces, ya una vez estando en el campo y tenemos en este caso esta problemática, por así decirlo, las altas incidencias de precipitaciones, pues ya estaríamos nosotros considerando que esto va a tener mermas en cuanto a la producción, ¿no? Bien, continuando, ¿no?, con la temática, es importante reconocer la importancia económica que tiene el cultivo de yuca, tanto en nuestra economía, ¿no?, tanto en pequeños productores como a nivel nacional, ¿no? En los últimos 5 o 10 años, el cultivo de yuca ha dejado de verse como un cultivo de autoconsumo y hoy por hoy, pues, el cultivo de yuca es un rubro que sirve para muchas familias productoras, ¿no?, como un generador de ingresos, ¿no? Y ustedes pueden observar, ¿no?, cómo ha sido el comportamiento tanto en unidades de siembra como en producción, ¿no?, y la generación de miles de millones de dólares anualmente, ¿no?, en ese sentido. Sin embargo, pues, a pesar de que en estos tiempos, ¿no?, en estos nuevos tiempos, estamos viendo el cultivo de yuca, el rubro de yuca como un rubro generador de divisas para los pequeños y medianos productores, ¿no?
se nos presenta, como todo otro cultivo normalmente, ¿no? Las limitantes en cuanto a la productividad, ¿no? Y el gráfico ahí muestra, ¿no?, cómo andamos en cuanto a la producción en relación a los diferentes países de Centroamérica, ¿no? Igualamos con Honduras con un rendimiento promedio de 136 quintales, ¿no? Superamos a Guatemala, pero no así, ¿no?, a nuestros hermanos más próximos, ¿no?, tanto del norte como del sur, en este caso El Salvador o Costa Rica, que ellos mantienen un rendimiento promedio de 200 quintales en el caso de Costa Rica y casi los 260 quintales en el caso de El Salvador, ¿no? En este sentido, pues habría que mejorar algunas prácticas y adoptar algunas tecnologías que nos permitan eficientizar, ¿no?, el cultivo de la yuca, ¿no?, en este caso, principalmente. Bien, si ya para comenzar tenemos malos rendimientos, entonces al momento de que se nos presente, ¿no?, un efecto climático adverso, como el que estamos planteando en esta tarde, ¿no?, que es la alta incidencia de lluvia o las grandes cantidades de lluvia, ¿no?, y su efecto en la humedad del suelo, ¿no?, cómo este repercute en la producción. Entonces ya tendríamos un segundo factor que nos estaría mermando la producción de cultivo de yuca. Bien, estos son algunas imágenes, ¿no?, de cómo ha sido el comportamiento de las lluvias para el último mes, en este caso de julio. Recuerden que ya vamos para la primera quincena de agosto. Y entonces esto lo podemos encontrar fácilmente en las páginas de INETER, del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, ¿no?, en donde ellos ahí tienen alguna, nos facilitan, ¿no?, tener estos datos en cuanto a las precipitaciones, como su humedad, temperatura, etcétera, etcétera. En este caso, pues yo les estoy presentando, ¿no?, en el mapa 1 se ven los acumulados de lluvia para el periodo de julio, ¿no?, exactamente en la primera quincena de julio, ¿no? Recuerden que acabamos de terminar la segunda quincena de julio, entonces no podríamos tener datos aún exactos, ¿no? Bien, y por lo que se ve en el mapa 1, ¿no?, que es el acumulado de lluvias de lo que fue la primera quincena de julio, ¿no?, observamos que las precipitaciones anduvieron entre 150 a 250 podría ser para las zonas del Caribe norte y sur, ¿no? Y en cuanto al centro norte del país, las precipitaciones oscilaron entre 50 hasta 100 milímetros, ¿no?, en esa primera quincena. Y si ya nos vamos para la franja del Pacífico, tanto norte, central y sur, prácticamente tendríamos alrededor de 75 milímetros acumulados, ¿no?, de 75 y 100 milímetros acumulados de lluvia. En cuanto a la humedad en el suelo, sí es notorio, ¿no?, en las regiones autónomas, tanto norte como sur, un porcentaje de humedad arriba del 80%, acercándose un poco a la parte centro-norte, observamos entre 60 y 80% de humedad, pero sí ya nos ubicamos en la parte del Pacífico norte y centro. Los porcentajes de humedad en el suelo varían y estos andan alrededor de entre 40 a 50% de humedad, ¿no?, a excepción en la parte sur del Pacífico, ¿no?, que sí observamos altas precipitaciones, ¿no? En este caso, si no mal estoy, ubicamos a este lado del departamento de Rivas, ¿no? Entonces, entre un 60-80% hasta su 100% en humedad, ¿no? Ellos también presentan las perspectivas de cómo se comportaría en la segunda quincena, que ya ha pasado, ¿no?, el comportamiento de tanto de las precipitaciones, ¿no?, como la de las temperaturas, ¿no? En este caso, pues me interesaba más las precipitaciones, ¿no? Y para el Pacífico, pues no va a ser distinto, no va a ser muy distinto referente a la primera quincena, es decir, se van a acumular alrededor de 50 a 100 milímetros, ¿no?, o se acumularon, ¿no?, en ese momento 50 y 100 milímetros de lluvia en la parte norte
entre 50 y 75 milímetros en aquellos municipios que están más para el lado del occidente, ¿no? Que es decir, que están tocando la franja del Pacífico, y más de 150 para aquellos que están acercándose a la parte del Caribe, ¿no? En la región central, ¿no? De igual forma, ¿no? Con esa misma ubicación, aquellos municipios que se acercan a la parte del Pacífico, 50 milímetros se acumularon, y en la parte que se acerca a la costa del Caribe, ¿no? Cerca de los 150 milímetros fue su acumulación. El Caribe norte y sur, ¿no? Anduvieron alrededor de 150 milímetros. Es decir, son zonas que por sus características climáticas pues, son zonas bastante húmedas, ¿no? Eso no es ninguna novedad, ¿no? Sino más bien aquí lo importante es reconocer que a pesar de que han sido bajas las precipitaciones, ¿no? Tanto en la parte del Pacífico como en la parte centro-norte, ¿no? Los porcentajes de humedad pues, son bastante altos a la hora de extrapolarlos, ¿no? Cuántos metros cuadrados tenemos cuántos metros cúbicos tenemos por metro cuadrado de agua, ¿no? Entonces sí existe una humedad lo suficiente como para tener una buena producción en lo que resta de los meses venideros, ¿no? Y otra cosa es importante que conozcamos, ¿no? Que estas predicciones no tienen más alcance de lo que podría pasarse a un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Son modelos que contienen, a la hora de poder predecir, contienen muchos factores que se deben de tomar en cuenta, y bueno, según las posibilidades, las condiciones, bien, de cada una de las zonas, algunos se toman, otros no, por lo que es prudente, ¿no? Tomar las predicciones en base a cierto tiempo acumulado, ¿no? Y en base a eso pues predecirlo, ¿no? Es por ello que aquí se ven, ¿no? las predicciones, ¿no? O más bien el comportamiento, lo que fue en la primera quincena de julio y su comportamiento en su segunda quincena, ¿no? Basado en tanto datos históricos como en actuales, ¿no? En ese momento. En cuanto, bueno, ya conocimos sobre la importancia económica del cultivo, sabemos que genera bastante divisa, sabemos que tenemos problemas de producción, sabemos que existe bajas precipitaciones, altas precipitaciones en una zona, y que a pesar de eso, pues los porcentajes de humedad en el suelo nos indican que hay lo suficiente como para producir los siguientes periodos, los siguientes 2 o 3 periodos del año, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses que faltan del año, ¿no? En este caso, pues, algunas prácticas que nosotros sugerimos para evitar los daños en el cultivo de yuca, ¿no? Precisamente por el exceso de humedad, ¿no? Bueno, lo generalizamos en 5 aspectos, ¿no? Con 5 macro factores, por así decirlo, ¿no? Considerar, ¿no? Que si se siembra en tierras bajas, es decir, donde hay una planicie bien definida, ¿no? Y que estas tienden a inundarse, pues habríamos que mejorar las estructuras de drenaje, es decir, comenzar, si teníamos sistemas de drenaje, comenzar a mejorarlos, a repararlos, o bueno, sembrar en tierras más altas, ¿no? No es muy común en el cultivo de yuca ver estos plantillos en zonas de laderas, ¿no? En zonas de ladera, pero bueno, tampoco no es que no se puede hacer, ¿no? Existen diferentes tácticas que nos podrían permitir establecerlos en zona de ladera, ¿no? En el caso de que fuese necesario, ¿no? Eso por un lado, por el otro lado, ¿no? Mejorar la red e infraestructura de drenaje, ¿no? Para deshacerse del exceso de agua. Básicamente nos está pidiendo, ¿no? Que construyamos, ¿no? Sistemas de drenaje, ¿no? Para que nos permitan, ¿no? Evitar los encharcamientos, que a pesar de que el cultivo de yuca, ¿no? Tolera bastante humedad, es muy sensible a los encharcamientos, ¿no? En este sentido, pues, una de las prácticas que nos permitiría evitarnos esto serían los sistemas de drenaje, ¿no? También es muy importante considerar, ¿no? la siembra en este caso, si fuese en laderas, ¿no? Procurar hacer reforestaciones o siembra de pastos, ¿no? Para tener una cobertura en el suelo y que este no esté protegido a la hora de que tengamos ciertas
cierta frecuencia de lluvia y que estas pues generen ciertas erosiones en el suelo en este caso. Y bueno, cada vez que vayamos a establecer nuestras áreas de siembra, ¿no? Considerar por lo menos alguna práctica de conservación del suelo, ¿no? En este caso, ¿no? Podría ser, bueno, más adelante podríamos ejemplificar qué práctica, ¿no? Según las pendientes, podríamos nosotros asumir a la hora de vernos necesitados de alguna obra de conservación, pues esto de principalmente la humedad en el suelo, ¿no? Y bueno, ya por último, tener en consideración las barreras rompeviento, ¿no? Esto sería pues las plantaciones de árboles forestales, ¿no? Para que eviten o rompan las afectaciones causadas por el viento, ¿no? Por ahí, así a nivel macro general, alguna de las recomendaciones, ¿no? Para evitarlo, pero bueno, más adelante a ir detallando. Como les decía, ¿no? Básicamente las recomendaciones están, en este caso, acondicionadas a tener un sistema eficiente de drenaje, ¿no? En el suelo, en este caso, considerando pues que ciertas condiciones nos permiten que haya presencia de humedad y posibles encharcamientos en este caso, ¿no? Bien, entonces a continuación mencionarles algunas obras de conservación para que lo tomemos en cuenta a la hora de establecer nuestros plantillos, ¿no? O según las condiciones que se nos presenten en cuanto al clima. Bien, es importante tener en cuenta el requerimiento del cultivo, ¿no? Y en este caso, pues, generalmente en el caso de yuca, pues, lo establecemos en suelos planos, ¿no? Con pendientes menores al 5%, generalmente, ¿no? El clima, pues creo que aquí en Nicaragua no hay ningún problema, ¿no? Su temperatura, en cuanto a la exigencia de temperaturas, pues oscilan entre los 25 y 30 grados, ¿no? Y en cuanto a altitud, pues entre los 300 a 700 metros sobre el nivel del mar. Y nosotros pues tenemos diferentes zonas de producción que cumplen con estos parámetros en general, ¿no? En cuanto a la demanda hídrica del cultivo, pues el ideal no va desde los 750 hasta los 1250 milímetros, distribuido de una forma uniforme en todo el ciclo del cultivo, ¿no? Sin embargo, hay algunas literaturas que mencionan que con 400 milímetros distribuido, ¿no? De una forma uniforme en todo su ciclo, ella podría producir, podría garantizar un 80% de la producción de almidón en este caso, ¿no? Que fuese de interés. Y por otro lado, también toleraría, ¿no? Los 1400 milímetros de precipitación en el caso de que haya un exceso de humedad, ¿no? o frecuencias de lluvia, ¿no? Por un lado. Y nosotros decíamos al inicio que básicamente vamos a desarrollar este tema, ¿no? bajo dos subtemáticas, ¿no? El manejo del suelo como a través de prácticas que permitan, ¿no? La permeabilización y que generen y que se desarrollen sistemas de drenaje, ¿no? Y lo otro es que ver cómo una vez tenemos ya las precipitaciones bastante acentuadas, estas pues van a generar condiciones que nos van a favorecer el desarrollo de tanto de plagas como enfermedades, ¿no? Entonces, ¿cómo abordarlas desde esta parte de las prácticas para evitar estos daños, ¿no? Entonces, la permeabilización del suelo, ¿no? Podríamos realizarlo a través de una práctica muy sencilla. Y bueno, esta imagen que ustedes ven es del lado de Granada, una comarca que se llama el Capulín, ¿no? Y ellos están sembrando y se observan pues que los camillones son bastante pronunciados, ¿no?
Y esto pues tiene unas ciertas ventajas, ¿no? Entonces nosotros sí sugerimos, ¿no? En el caso de que el productor no tenga las condiciones para poder tener una buena preparación de suelo, ¿no? Sugerimos, ¿no? Hacer levantamiento de camellones, camas o lomos de surco, ¿no? A diferentes alturas, ¿no? Y recomendamos, ¿no? Entre los 30 a 40 centímetros de altura del camellón, ¿no? El lomo del surco o el camellón, en este caso. Esto nos facilitaría, ¿no? Tener un mejor drenaje, que es lo que andamos buscando, ¿no? Por ende, una mayor aireación. Si tenemos una mayor aireación, esto podría contribuir a reducir la presencia de enfermedades y plagas de suelo, principalmente. Y una vez que tengamos una mejor aireación y drenaje, ¿verdad? Esto conlleva a ciertos grados de porosidad y como consecuencia, pues, el desarrollo de las raíces permitiría tener una mejor producción. Es decir, todo esto va directamente amarrado, no solamente con tener una buena preparación de suelo. En este caso, pues, la preparación de suelo, nosotros sugerimos pues, la elaboración de camas o camellones, ¿no? a ciertas alturas que permitan tener un mejor desarrollo de las raíces, ¿no? Y por ende, pues, su producción, ¿no? Otra práctica que nosotros sugerimos es incrementar la rugosidad del terreno. En cuanto a la rugosidad del terreno se refiere pues al amarre, ¿no? Necesitamos que nuestros suelos estén bien amarrados. Estamos diciendo que queremos soltar el suelo para que tenga un buen sistema de drenaje, claro que sí, pero también necesitamos que esté bien rugoso el suelo, ¿no? Bien amarrado, por así decirlo, ¿no? Esto va a permitir que en ciertas ocasiones que se presenten correntías, ¿no? Nos evitaríamos la erosión del suelo, ¿no? Entonces, en algún momento vamos a tener que controlar estas escorrentías y lo podríamos hacer mediante zanjas veladeras, como se observa en la imagen. En estas zanjas nosotros podríamos meterle algún tipo de cultivo, ¿no? Anual o perenne, si ustedes quieren, que pase, qué sé yo, todo el año allí, ¿no? Y bueno, pues, esto permitiría, ¿no? Evitar, ¿no? la erosión y tener mayor fertilidad en el suelo, ¿no? En este caso, ¿no? Por otro lado, ¿no? Deberíamos de proteger el suelo con cobertura vegetal y algunos residuos de cultivos, lo cual disminuye la acción destructora de la lluvia, ¿no? En este caso, podríamos incluir el rastrojo, ¿no? Sabemos que el cultivo de la yuca, por su naturaleza, es altamente destructora de nitrógeno, ¿no? O de la mayoría de los nutrientes que se encuentran en el suelo, y entonces nosotros podríamos incorporar, ¿no? El material vegetal, es decir, lo que es rastrojo, ¿no? Al suelo, para aumentar, ¿no? Algunas propiedades físicas y químicas en el suelo que al final en algún momento se van a ver directamente relacionadas con cómo minimizar la humedad en el suelo o las inundaciones o encharcamientos en este, ¿no? Sugerimos no evitar las labranzas en el sentido de la pendiente, no a favor de no en contra de la pendiente, ¿no? Bueno, y igual, ¿no? La práctica de la labranza debe ser lo mínimo, ¿no? Generalmente, pues, en condiciones de pequeños productores, pues, entiendo que algunas veces cuando sí lo hacen de forma manual, y bueno, pues, tener considerar, ¿no? este factor, ¿no? de la mínima labranza y hacerlo prepararlo, ¿no? De manera que no sea a favor de la pendiente en este caso, ¿no? Principalmente. Bueno, otro cuarto punto es el uso alternativo, ¿no? Que anteriormente mencionaba, ¿no? Se han hecho estudios, ¿no? Bueno,
decirles que las barreras pues, contribuyen a disminuir la velocidad del agua en la escotilla, evitando el arrastre del suelo, ¿no? Y la consecuencia pérdida de los nutrientes. Bien, han habido estudios, ¿no?, que indican que haciendo uso de barreras vivas, ¿no?, han tenido un efecto positivo en el rendimiento, ¿no? Y a la vez pues han evitado la erosión del suelo, ¿no? Podemos observar, ¿no?, en el gráfico que se tiene en la parte izquierda está el rendimiento pasado en toneladas por hectárea, ¿no? Y en la parte derecha, de manera vertical, está el suelo seco, ¿no?, erosionado, también expresado en toneladas por hectárea, por un periodo de 13 meses, ¿no? Y abajo, ¿no?, aparecen los tipos de manejo, ¿no? Y cada color, bueno, el color blanco de la barra, ¿no?, es una variedad que se llama regional amarilla, y el color que está oscuro es otra variedad, se llama CMC92. Entonces, si podemos apreciar, ¿no?, el manejo del suelo, ¿no?, con buey en este caso, ¿no?, y el uso de la variedad imperial, ¿verdad? Presenta, ¿no?, rendimientos superiores, ¿no?, al resto en cuanto a la variedad, ¿no?, el CMC. También presentan las tasas más bajas de erosión, ¿no?, acercándose a cerca de las 2 toneladas, ¿no?, en ese periodo, ¿no? Se observa que en el caso del uso de buey, ¿no?, con las franjas de yuca y de frijol, ¿no?, se tienen buenos rendimientos, pero en este caso la erosión es bastante considerable, ¿no? Entonces, al final sí aumenta los rendimientos del uso de barreras vivas, ¿no? Disminuye en alguna medida la erosión o el impacto de la erosión, ya puede ser causada por lluvia u otros factores, ¿no? Pero al final nosotros lo que queremos es presentarles, ¿no?, una alternativa de manejo haciendo uso de las barreras vivas que directa o indirectamente podrían influir, ¿no?, en el rendimiento, considerando las condiciones del suelo, ¿no?, en este caso la erosión, ¿no? Una quinta recomendación en este caso puede ser el uso de coberturas muertas, o lo que nosotros conocemos como mulch, ¿no? Sabemos que el mulch a través del tiempo suministra nutrientes lo suficiente y aumenta la humedad del suelo, disminuye la temperatura, y con esto pues mejora la tasa de infiltración, que es lo que al final nosotros buscamos, ¿no? Existen estudios en donde han habido comparaciones de diferentes rubros, y en este caso la yuca, en donde se han incorporado diferentes especies de cobertura muerta, es decir, de vegetal, y se ha observado, pues, ¿no?, un incremento significativo, no haciendo uso de coberturas muertas en relación al cultivo principal, ¿no? Podemos ver que en el cuadrito que se observa, ¿no?, tenemos el cultivo de maíz, el cultivo de la soya, alfil, y en este caso la yuca, ¿no? Y el primer manejo está sin mulch, ¿no?, y sus rendimientos en el caso del maíz pues son alrededor de 2 toneladas, es decir, menos de 50 quintales por manzana. En el caso de la yuca, ¿no?, son de 8 toneladas, ¿no? Estamos hablando de cerca de 160, 170 quintales por manzana, ¿no?, sin el uso de coberturas muertas, ¿no?, del mulch. En este caso, una vez que sí hacen uso, ¿no?, de algún tipo de cobertura, ¿no?, que sean pastos u otras especies, ¿no?, sí observamos, ¿no?, que los rendimientos se nos elevan significativamente, más en el caso de yuca, ¿no?, pasamos casi de 8 toneladas a 20 toneladas, es decir, de 160 a 500, 600 quintales por manzana. Entonces, considerando las características del mulch que les había mencionado, ¿no?, que en este caso puede mejorar la tasa de infiltración del agua, ¿no?, y mantener la humedad a la misma vez, pero de una manera apropiada para el cultivo, entonces es una de mis sugerencias a la hora de
tratar de mitigar, ¿no?, el efecto de la humedad excesiva en el suelo, ¿no? Y eso por un lado. Por el otro lado, una vez que nosotros tenemos las fluctuaciones de alta humedad, ¿no?, tanto en el suelo como en el ambiente, ¿no?, estas son las condiciones idóneas, ¿no?, para que se desarrollen diferentes plagas y enfermedades. En este caso, pues, principalmente las enfermedades, ¿no?, que son causadas por estos cambios del clima, ¿no?, que de pronto estamos con una temperatura de 25 a 30 grados y por la humedad, por las altas precipitaciones pasaron a 33 o viceversa, ¿no? Entonces esto genera, ¿no?, las condiciones para que se manifiesten este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, algunas prácticas culturales, ¿no?, para prevenir la presencia de enfermedades, teniendo como condición el exceso de humedad o presencia de alta humedad tanto en el ambiente como en el suelo, ¿no?, es establecer una adecuada densidad poblacional según una variedad. Bien, considerar, ¿no?, que la densidad poblacional óptima, y esto también va basado en la variedad, podríamos hablar en el caso de un área, de una manzana específicamente, podríamos hablar de 7.000, ¿no?, plantas por manzana, sería lo ideal, ¿no? Algunos por mejorar el rendimiento andan en 8.000, 9.000, en dependencia de la variedad, ¿no? Entonces, en este caso, pues, más que la variedad sería el porte de la variedad, ¿no? Sabemos que hay variedades que tienen un porte que no ramifica y el otro que ramifica, ¿no? Entonces, aquellas variedades que ramifican, reducir la densidad poblacional, ¿no?, porque generalmente son variedades que presentan altos porcentajes de follaje y esto pues se permite, ¿no?, es un factor que permite que se desarrollen estas enfermedades principalmente, ¿no?, en este caso, ¿no? Y tenemos aquellas variedades que son de porte que no ramifican, entonces podríamos mantener la densidad en menor cantidad de plantas por área, ¿no?, pero pues, en este caso sí nos podríamos atrevernos a aumentarla, excepto, ¿no?, que fuesen de variedades que no ramifican, ¿no? Pero lo sugerible es alrededor de 7.000 plantas por manzana, ¿no?, es decir, establecidas a uno por uno. Eso nos permitiría no tener esa cantidad exacta, ¿no? Son las densidades óptimas para tener un mejor control, ¿no?, en el caso de alguna presencia, ¿no?, de alguna enfermedad. Lo otro es establecer las plantaciones o parcelas de producción en sentido transversal a la posición del sol y el viento. Claro, bien, si nosotros estamos, bueno, es importante considerar la ubicación del sol, ¿no?, la salida del sol y cómo, por dónde se oculta, ¿no? Sabemos que estamos de este a oeste, ¿no?, en este caso, ¿no?, nace en el este y muere en el oeste. Entonces, de esa manera, pues, considerar la orientación de la parcela, en este caso específicamente los surcos, ¿no? Es decir, tienen que ser transversales, tienen que ser alineados a la dirección en donde sale y se oculta el sol, ¿no?, o alineado a la dirección en donde sopla en el viento, ¿no?, porque podría, en el caso del viento, podría favorecer, ¿no?, la transportación de algunas estructuras que tienen ciertas enfermedades, ¿no?, y propagarse fácilmente, ¿no? Por eso debemos de establecer nuestros surcos, en este caso, ¿no?, opuesto a la salida del sol, ¿no? Esa sería la recomendación, ¿no? Bien, a manera preventiva, eliminar las hojas bajeras en plantaciones afectadas por el exceso de humedad. En este caso, si nosotros consideramos que existe, ¿no?, una presencia de alta humedad relativa, ¿no?, tanto en el ambiente como en el suelo, ¿no?, podríamos realizar algunas prácticas, en este caso, de deshoja, ¿no?, tratando de no quitar grandes cantidades de hojas, ¿no? Es decir, de pronto hasta podrían ser las primeras 3, las primeras 5 hojas
bajera, ¿no? Dado que en dependencia de la variedad, y más que la variedad soporte, algunas ya podrían estar entrando en contacto con el suelo, ¿no? O con el salpique del agua, ¿no? Que podría ocasionar, ¿no?, la presencia de alguna enfermedad, tanto de hongo como de bacteria en la planta, ¿no? Entonces, deshojarlo, pero a la vez también, una vez efectuada esta práctica, deben de aplicar algún fungicida a manera preventiva, ¿no? Un fungicida, ya sea un fungicida potente o un fungicida bactericida, como cicatrizante podría verse, pero contribuiría, ¿no?, significativamente a evitar, ¿no?, la presencia de alguna enfermedad. Esto lo podríamos hacer una vez que estén esas condiciones dadas de alta incidencia de humedad, o de pronto que haya habido una lluvia y que esta cambie, ¿no?, o modifique las condiciones del clima, las temperaturas en este caso, ¿no?, que es uno de los factores que posibilita el desarrollo de las enfermedades, ¿no? Es decir, de estar de temperatura media a fresca, ¿no?, luego a pasar a altas temperaturas, son estos algunos de los factores que desarrollan, ¿no?, la presencia de las enfermedades, ¿no?, ya sea de hongos y bacterias principalmente. En el caso de los virus, pues sabemos que en dependencia, ¿no?, estas son transmitidos principalmente por insectos, ¿no?, o por vectores, algunos vectores. Bien. Algunas enfermedades que se nos pueden presentar, ¿no?, dadas las condiciones de altas temperaturas y alta humedad relativa, alta humedad en el suelo, ¿no? Entonces, las tres primeras imágenes de arriba, ¿no?, son enfermedades causadas por hongos, ¿no? Entonces tenemos la mancha parda de la hoja, ¿no?, que son los síntomas, ¿no?, inician con unos círculos necróticos, ¿no?, y que van avanzando en la medida que se va desarrollando la enfermedad, ¿no? Es decir, el síntoma va causando daño en la medida que la enfermedad se va desarrollando, y va creando, va generando, ¿no?, un crecimiento, es decir, una marchitez, una pudrición de la hoja, ¿no?, muerte de la hoja en este caso, dado las condiciones que favorezcan el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Luego tenemos la mancha blanca de la hoja, también causada por un hongo, ¿no? Se observan a los cloróticos o algunas manchitas circulares blancuzcas, ¿no?, que luego que van tendiendo a amarillo, ¿no?, y que al final, pues, podrían desarrollarse y afectar en gran medida el desarrollo del follaje en este caso, ¿no? Bien, y luego tenemos el superalargamiento también, que es causado, ¿no?, por un trastorno en cuanto a las condiciones de temperatura, ¿no? Pasamos de fresco a caliente o viceversa. Incluso, bueno, es una enfermedad también que se transmite por semilla, lamentablemente, ¿no?, pero que en condiciones de humedad, de alta humedad, altas temperaturas, ¿no?, podría expresarse esta enfermedad, ¿no? Es una enfermedad causada por un hongo, ¿no?, y que en este caso, pues, sí tiene, a diferencia de las otras dos, ¿no?, sí tiene importancia económica, ¿no? Es decir, una vez que tengamos la presencia de esta enfermedad, el superalargamiento, podríamos tener pérdidas significativas en cuanto a producción, ¿no? Entonces, sí tener bastante cuidado a la hora de tener la presencia de esta enfermedad, ¿no? Que como sabemos, pues, las causas, ¿no?, en este caso ya puede ser por semilla o por el exceso de humedad, ¿no? Y las últimas dos imágenes de abajo, que tenemos la pudrición bacteriana de tallo y el anulo bacteriano, ¿no?, son causadas por, como lo dice el nombre, por bacterias, ¿no? Y, bueno, las condiciones de desarrollo son las mismas, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar, ¿no?, estas enfermedades, ¿no?, o cómo prevenirlas en este caso, ¿no?
Bueno, sugerimos evitar la siembra en periodos lluviosos, pues lamentablemente no controlamos eso, pero sí al menos saber que las presencias de lluvia, ¿no?, permiten el desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Concluimos, ¿no?, que hay que sembrar barreras vivas, control de maleza, una fertilización adecuada, en este caso, evitar el movimiento de personas, ¿no?, que podrían servir como transportadores de la enfermedad, ¿no?, eliminar las plantas enfermas que podríamos hacerlo a través del desoje por un lado, y unas aquellas que están 100% afectadas, en el caso de superadaptamiento, pues, eliminarlas directamente, ¿no? Y un tratamiento térmico de la semilla, en este caso, pues, a manera de transfusión, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, ¿no? Un producto efectivo, ¿no?, que muchos lo conocen, que en su momento fue tendencia y que, bueno, de pronto ya nos hemos olvidado de su efectividad, es el uso, ¿no?, de los famosos caldos, ¿no? En este caso, pues, tenemos el caldo Bordelais o el sulfato de cobre, ¿no? Y el otro es el caldo sulfocálcico o el polisulfuro de calcio, ¿no?, que son productos tanto accesibles a nuestro bolsillo y que fácilmente podríamos preparar ciertas soluciones para controlar estas enfermedades. Importante, pues, que estos productos, ¿no?, o estas aplicaciones no son para prevenir tanto enfermedades bacterianas como las causadas por hongos, y a la vez también para controlar algunas plagas como los ácaros, trips, áfidos, pulgones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, considero que no es necesario llegar a otros tratamientos químicos, más que hacer uso de estos productos que son muy efectivos. Ya sea INTA en su momento promovió el uso de estos productos, la elaboración de estos productos, y bueno, pues sería muy bueno considerarlo y tener en algún momento parte de algunos ingredientes para que al momento de tener estas situaciones, estas condiciones de altas precipitaciones y humedad en el suelo, y exceso de humedad en el suelo, pues, podría verse como un producto para salvaguardar o prevenir, ¿no?, la sanidad del cultivo de nuestra parcela, en este caso el cultivo de yuca, ¿no?, especialmente. Bien, por mi parte, eso es todo, ¿no? En eso consiste mi presentación. Les decía, ¿no?, que esta temática fue abordada desde la parte del manejo del suelo, orientada, ¿no?, a buscar alternativas para evitar el encharcamiento y desarrollar sistemas o adoptar sistemas de drenaje. Y lo otro es que una vez, ¿no?, que se presentan las condiciones de estas precipitaciones y humedad, estas, pues, se pueden ver expresadas por la presencia de algunas enfermedades, tanto causadas por hongos como enfermedades. Bien.